Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Una Vida Esquizofrénica y bienvenidos a el episodio correspondiente a abril del 2024. Para aquella persona que va a ver este contenido por primera vez, perdón si lo repito constantemente, pero pues siempre habrá personas nuevas que escucharán esto y pues es bueno hacer una introducción. Una vida esquizofrénica es un espacio donde hablo sobre experiencias y sobre temas de salud y salud mental. Y bueno, aprovecho que soy un usuario constante de las EPS. Todos los meses tengo que ir a la EPS a, o sea, todos los meses tengo que eh, hacer trámites en el sistema de salud como tal por la enfermedad que padezco. Tengo esquizofrenia paranoide y pues hoy me tocó hacer unos trámites. Y pues prácticamente de eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Resulta que hay medicamentos que no dispensa, o sea, que no entrega la EPS si no es con una autorización previa. Las EPS en Colombia son las entidades promotoras de salud que ahorita en este momento están teniendo varias dificultades, incluso la EPS a la que pertenezco como tal fue intervenida por el gobierno por unas cifras ahí que no coinciden, hay como un problemita ahí de corrupción y bueno, pues intervinieron esta EPS. Sin embargo, no, o sea, la queja que voy a dar ahorita no es por la intervención como tal del gobierno, no es porque el servicio haya desmejorado, la verdad es un servicio muy bueno, pienso yo. Pues mi experiencia personal con el servicio ha sido muy buena entre comillas como tal. Entonces, pues quiero dar mi opinión con respecto a eso, ¿no? Yo tengo que autorizar un medicamento todos los meses, que es el antipsicótico como tal, que no lo entrega directamente, sino que hay que autorizar ese medicamento como tal. Todos los meses tengo que ir y pues le dan a uno los medicamentos del mes. Si son por 3 meses, toca ir 3 veces o 3 veces a la farmacia a, ¿a qué? A reclamar medicamentos. Solo le dan a uno los medicamentos del mes. El manejo, pues me parece que, no sé, puede ser bueno, puede ser, o sea, está bien como tal. La cuestión es que la autorización solo hay que hacer una vez la autorización de manera presencial o de manera virtual y los números de autorización de las siguientes entregas, la primera entrega se la dan a uno ahí mismo. Solo hay que esperar como media hora para que lo autoricen completamente. Y la segunda y tercera entrega, por ejemplo, a mí siempre me mandan medicamentos por 3 meses. La segunda y tercera entrega, supuestamente le dicen a uno que le va a llegar por un mensaje de texto al celular. A veces llega, a veces no llega. eh, y bueno, sí, hay diferentes mecanismos por los cuales uno puede acceder a esos números de autorización. Por ejemplo, utilizando la inteligencia artificial o el chat, el bot, no creo que sea inteligencia artificial, es como un bot, es un chat eh, que en esta EPS se conoce como Ana María. En este chat, la gente virtual, pues uno dando varias opciones puede acceder a los números de autorización.
Y bueno, yo tengo que hacer eso después de tener la cita de psiquiatría. Yo tengo que hacer la autorización de los medicamentos una vez el primer mes y el segundo y el tercer mes simplemente tengo que ir a farmacia a reclamar los medicamentos. No tengo que pasar por a atención al cliente, autorizar eso y demás. Bueno, la cuestión es que hoy, pues, tenía yo, tenía yo, bueno, hace poco me hicieron una cirugía de la nariz que necesitaba y me mandaron un medicamento. Yo pensé que estos medicamentos eran de los que no necesitan autorización porque hay medicamentos que no necesitan autorización. Y salí a las 6 de la mañana, a las 5, 7 de la mañana, o sea, llegué allá a las 7 de la mañana porque entre más temprano uno haga el trámite de reclamar medicamentos, mejor le va a ir a uno. Porque entre más tarde, más gente y más lento es el proceso. La cuestión es que fui a las 7 de la mañana, llegué allá a las 7 de la mañana, reclamé mi turno, me atendieron ahí mismo y reclamé los antipsicóticos, los antidepresivos, eh, y iba a necesitar el medicamento de la nariz, o sea, el inhalador, el spray pues para desinflamar los cornetes, porque me hicieron una cirugía de cornetes. Y la señorita me dijo que necesitaba autorización. Y yo dije, bueno, fue error mío, tengo que ir a autorizar porque no sabía que se necesitaba autorizar. Fui a autorizar. La fórmula, desde un principio, desde que me la dieron la otorrino, la doctora que me atendió, la hizo a mano y se equivocó con unas letras. Error mío también, como tal, con esas letras, ¿no? Error mío recibir eso, pero pues en farmacia me dijeron que no había ningún problema. Pero no pusieron el código o no sé si es un código como tal del diagnóstico. Entonces fui a autorizar, el tipo entregó todos los papeles de autorización, me dijo que en media hora podía reclamar en farmacia. Cuando llegué a farmacia, como todavía era temprano, pedí mi turno y me atendieron ahí mismo. Tocaba esperar media hora para que la autorización como tal. Esperé la media hora. Cuando fui a dar, me dijeron que la autorización fue anulada, entonces me tocó ir otra vez a atención al cliente, hablar con el agente que me atendió, me dijo que la devolvieron por el tachón, que fue, pienso yo, ese error mío, y porque el médico no puso diagnóstico. Entonces tuve que subir al tercer piso de, sí, al tercer piso del edificio de la EPS. En tercer piso, afortunadamente estaba el médico que me había atendido y pues él me entregó una nueva fórmula sin el tachón y con el diagnóstico. Fui otra vez a autorizar. Como tal, el tipo hizo la autorización, me tocó esperar otra media hora para esperar que me entregaran el medicamento. Como era relativamente temprano, ya era un poquito más tarde, había más personas, pedí mi turno, pero llegaron y me lograron atender como a los 15 minutos y todavía no había aparecido la autorización. Hablando con las cajeras, sí, con las agentes de farmacia que le entregan a uno los medicamentos,
pues pude no tener que sacar otro turno, sino decirle a ella que me colaborara porque ya me había atendido anteriormente. Entonces estaba pendiente de eso, duró media hora en autorizarse el medicamento y llegó la autorización y ya, me entregaron el medicamento y me pude ir a la casa. Salí de la casa a las 6:30 de la mañana, llegué a la EPS Sanitas en la Clínica Colombia a las 7 de la mañana y salí de la Clínica Colombia a las 10 de la mañana con los medicamentos. Una persona podría decir, ah, bueno, tiene los medicamentos. Otra persona dice, uy, carajo, ¿cuánto tiempo de espera? 4 horas, 6, 7, 8, 9, 10. 4 horas haciendo un trámite, ir de aquí para allá, de allá para acá, eh, para entregar los medicamentos. Como en este espacio trato de hablar de las experiencias personales y poner algunos casos, por ejemplo, incluso cuando estaba haciendo todo eso, había gente con bastones, había gente con problemas de movilidad. ¿Qué pasa con esas personas con problemas de movilidad si de un momento a otro le dicen que tiene que ir a farmacia y de farmacia tiene que ir a autorizar y de autorizar tiene que ir al médico y del médico tiene que ir a autorizar y de autorización tiene que ir otra vez a farmacia? Farmacia en este edificio queda, o sea, Cruz Verde, que es el dispensador de los medicamentos, queda en un segundo piso donde hay escaleras. Y la gente que tiene que ir con sus medicamentos porque no tiene a alguien que le ayude a hacer ese tipo de vueltas, tiene que subir las escaleras. Y claro, sube las escaleras con dificultad, pero lo logra, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa con esas personas de movilidad reducida? Sí, entonces yo pensaba que todo eso son barreras de acceso. Por otro lado, hay diferentes mecanismos por los cuales uno puede autorizar las fórmulas. Está el Internet, está el Internet que uno puede hacer un agente virtual y subir los datos como tal a la autorización y hacer el trámite por Internet, hacer el trámite por Ana María, por el chat de la EPS. Pero entonces, ¿qué resulta? O sea, ¿qué pasa con todo esto? Yo conozco familiares míos que no tienen acceso a Internet. Si bien el Internet cada vez es más común y cada vez más personas lo utilizan, o sea, lo saben utilizar como tal, saben subir documentos, tienen un correo, tienen unas cosas, no todo el mundo tiene un celular con esa capacidad. Sí, entonces tendría que ir a parquearse allá, hacer una fila larguísima, porque claro, cuando uno va a autorizar los medicamentos, tiene que hacer una fila larga para que lo atienda una secretaria, para que lo atienda una persona. La persona mira la solicitud que tiene uno y le da un turno. Uno espera que el turno y ahí lo atiende el agente, sí, el agente que le va a autorizar el trámite que uno tiene que autorizar. Y es un trámite, o sea, es una serie de trámites, de papeleos como tal, que carajo, digo yo, son necesarios como tal. Sí, o sea, eh, sí, o sea,
claro, o sea, la posibilidad de hacerlo por internet, pues salta de alguna manera o sea, el hecho de que uno lo pueda hacer solo, ¿no? Obviamente cuando lo hace por internet con un asistente virtual, asistente virtual o agente virtual como tal, es una persona que está detrás de una computadora trabajando supuestamente, creería yo que desde la casa como tal, y uno se conecta por el videochat, por un videochat, y entonces le entrega los papeles a la persona en digital y él le ayuda a hacer a uno el trámite. O sea, no es autogestionable el asunto, o sea, no es que uno lo pueda hacer solo. Todavía se necesita de un agente para autorizar ese medicamento, para autorizar ese medicamento o el procedimiento que que uno quiera hacerse. La cuestión es que son una serie de trámites, o sea, yo pensaba, o sea, yo trabajo desde casa, yo tengo mi propio emprendimiento como tal y pues soy dueño de mi propio tiempo. Pero carajos, fueron 4 horas en las cuales yo podría estar haciendo mi trabajo independiente, pero no, tengo que destinarlos mensualmente, un día mensualmente, a reclamar los medicamentos porque se demora toda una jornada. Si yo llego a las 8 de la mañana allá, paila, sí, o sea, me toca hacer una fila tras otra, autorizar, reclamar, pedir los números, todo eso, sí, y se me van más de 4 horas, sin contar los transportes que afortunadamente vivo cerca a la EPS, al punto de la EPS en el cual hago los trámites, pero sin contar el número de transportes, la duración de esos transportes, los traslados que yo tengo que hacer. Y pues no pensando, o sea, mi experiencia, como digo, siempre ha sido buena. Eh, Afortunadamente tengo mis medicamentos como tal y pues me han aprobado todos los trámites, nunca me han rechazado un trámite por alguna situación como tal, cosa que es una muy buena fortuna en el sentido de casos de personas que prácticamente les rechazan procedimientos, no les contestan, no, no autorizan los procedimientos y son procedimientos en muchos de esos casos vitales que son necesarios como tal. Bueno, el mío también es vital, ¿no? O sea, si yo no tomo los medicamentos antipsicóticos, pues tendría una crisis psicótica y sería un problema para mí y para la familia como tal. Pero la cuestión es con esas personas, o sea, yo pienso con esas personas que tienen una movilidad reducida, sí, una movilidad que no pueden moverse tan fácilmente. Personas que utilizan caminadores, personas que utilizan bastones, personas que utilizan sillas de ruedas. El transporte, el sistema de transporte de Bogotá no está adaptado para esas personas. Incluso ahorita con los nuevos torniquetes que utilizan para que la gente no se cuele, es más difícil para una persona de una corporalidad, de un cuerpo específico, pues es difícil a veces eh, entrar a estos torniquetes o que toca hacer maniobras para poder entrar porque hay una barra en la mitad, porque hay un espacio como tal. Es difícil entrar. ¿Qué pasa con las personas eh, que no tienen, o sea, que tienen una movilidad reducida? No utilizan el transporte y tendrían que utilizar taxi, Uber, cualquier otro medio de transporte, un carro, cualquier otro medio de transporte.
y los costos que significa, por ejemplo, movilizarse en taxi o movilizarse en Uber o movilizarse en carro, si es que llegan a tener carro. Entonces no pueden acceder al sistema de transporte y es más difícil para ellos llegar a las citas médicas, llegar a reclamar los medicamentos. Porque claro, se prioriza el hecho de que la gente no se cuele, pero entonces le quitan las posibilidades a la gente de poder acceder a un sistema eh, más igualitario. Ay, perdón, se me está apagando el computador. Sí, o sea, entonces no pueden acceder al transporte de manera fácil porque se prioriza el hecho de que la gente pague el pasaje. Claro, eso no es simplemente de los del gobierno o de los empresarios que están a cargo de los medios de transporte ni de las empresas que se encargan eso no es simplemente eso, eso también falta también cultura ciudadana, falta también que la gente se apropie de que el sistema de salud es también de ellos y que es por ellos que se utiliza, o sea, que se mejora cada vez la infraestructura del, del transporte, falta cultura, falta muchísima cultura, pero no hay campañas de educación. Lo que hay son estrategias para recaudar los fondos, para recaudar los dineros, para sostener el sistema. Pero no hay una pedagogía, no hay algo relacionado con la educación de la gente de, hey, pague el pasaje que todos vamos a disfrutar mejor de este servicio si se paga el pasaje. No hay ese tipo de educación porque la gente se rindió. Sí, o sea, los empresarios se rindieron tratando de hacer pedagogía y lo que hacen es poner barreras de acceso. Esos torniquetes grandísimos como tal de las estaciones de Transmilenio. El Transmilenio es el sistema de transporte masivo en Bogotá. Esas estaciones de Transmilenio que ahora parecen la entrada a una cárcel como tal. Hay gente que ha quedado atrapada en la mitad de esas barras de metal. Hay gente que no puede, hay gente que no puede, o sea, que no camina de la misma manera que el resto del mundo, que necesita un caminador para poder movilizarse, que no tiene, que lastimosamente no tiene el acceso a los mejores médicos que puedan llegarle a la casa y que puedan hacerle una atención domiciliaria o cualquier otra cosa, que son personas que no tienen muchos recursos para movilizarse y aún así tienen una serie de problemas de salud que tienen que atender. Y si el sistema de transporte masivo que debería ser para la gente, eh, debería ser, o sea, debería ser amigable con el usuario, no lo es porque lo que se busca es la recaudación de fondos. Claro, justifican que se están concentrando en la recaudación de fondos para mejorar el servicio. Siempre lo justifican de esa manera, pero lo que les importa es la plata, no les importa nada más. Hacen un sinnúmero de cosas, puertas metálicas donde no se puede ver. O sea, antes eran, eran ventanales, eran ventanas de plástico, de cualquier material y se podía ver hacia afuera. Ahorita son unos huequitos pequeñitos donde no se puede ver absolutamente nada, donde no entra la luz. Eh, es una cárcel, sí, es un vagón móvil de cárcel.
los buses siempre están destartalados como tal. Bueno, claro, falta cultura ciudadana también. Comprendo que falta cultura ciudadana en el sentido de que la gente no vandalice las estaciones de Transmilenio cada vez que hay protestas. Falta educación en ese sentido, ¿sí? Pero no veo ninguna campaña de educación con respecto de ella. Apropiémonos de esto que también es nuestro, sino simplemente saquémosle el dinero a la gente lo más que se pueda, exprimamos cada centavo. No busquemos estrategias para facilitar que el transporte para los más necesitados o para los estudiantes, para personas en edad escolar, estudiantes, ¿sí? Eh, tengan una tarifa diferencial que les permita acceder al servicio, ¿sí? O sea, hay gente que tiene que pensar en el transporte y el alimento. En el transporte, transportarse o comer. Transportarse o comprar las copias de la universidad. Hay familias que tienen que sacrificar, que dicen, "Mm, cuélese ahí con su hermano, cuélese ahí con su otra persona". Ese tipo de realidades no se está interviniendo. Lo único que se está viendo es, dos personas no pagaron el pasaje, carajo, tenemos que hacer que esas dos personas paguen el pasaje. Pero no se está interviniendo el hecho de por qué esas dos personas no pagan el pasaje. Si bien el tema de una vida esquizofrénica es los temas de salud, la cuestión de la movilización, o sea, por qué me metí en el sistema de transporte es porque también son barreras con respecto a llegar a los destinos, a llegar al destino para ser atendido o para realizar los dichosos trámites de la EPS. Sí, o sea, yo tengo que movilizarme, ¿qué? En 15 minutos llego a la Clínica Colombia, ¿sí? 15 minutos o menos, en bus, ¿sí? O sea, no es mucho. Pero hay gente que vive muy lejos y que tiene que ser atendida justamente en la Clínica Colombia. El procedimiento es en la Clínica Colombia. Por ejemplo, hablo de la EPS Sanitas porque es lo que conozco. Eh, sí, o sea, las barreras de acceso en el transporte, en el sistema de transporte también es una limitante como tal. Y no se interviene ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas no se piensa. Ayer, el día que tuve que ir al primer control después de la cirugía de la nariz, eh, llegó una señora. Estaba yo esperando a que me llamaran por el altavoz el altavoz para ir al médico y que el médico me revisara como tal y que me mandara las fórmulas. Y llegó una señora y no, que disculpe, ¿dónde está el doctor X? En el tercer piso. Yo estaba en el tercer piso. El doctor X que me dijeron que me atiende las terapias en este edificio. El vigilante, que es una persona que de alguna manera no sabe, o sea, no, o sea, si bien puede dar indicaciones de qué lugar está el, el consultorio de diferentes médicos, para eso creo que hoy, por ejemplo, un señor me atendió que tenía un chaleco que decía informador. Pero el vigilante, un joven o un señor como tal que está en la puerta, en las puertas como tal, está ahí para permitir o no el acceso de la gente, darle paso a la gente como tal.
Y la señora le pregunta a él porque no estaba el tal informador, ¿no? Entonces, no, que necesito unas terapias del corazón, que el médico me va a atender de las terapias del corazón, decía la señora. Y el vigilante, esta persona le dijo, no señora, eso no es en este edificio, eso es en el otro edificio. Ella se estresó porque estaba sobre el tiempo de la cita y fue hasta el otro vigilante que está en la otra puerta que le da a uno el turno el turno para que lo atienda el asesor. No alcanzó a ir hasta el otro edificio, pues llegó muy rápido nuevamente. Pero, o sea, la primera indicación ya estaba mal. O sea, la mandó a otro edificio. Más tiempo para la señora en el traslado. Llegó y no, que me dijeron que es en este edificio como tal. Ah, sí, sí, el médico está en el consultorio 4. Bueno, ¿qué X consultorio? Y llega esta, esta persona después sale y no, no me atendieron, que yo no sé qué, no, que la cita no es en la clínica Colombia, que la cita es en la clínica, yo no sé dónde, sí, en otra clínica como tal, que no me pueden atender aquí, que es en otra clínica. O sea, perdió la cita, le toca trasladarse a otro lugar, a otra hora, o le dieron la cita, bueno, en fin. El hecho es que la señora, o sea, incluso tenía una muy buena actitud con respecto a lo que le estaba pasando, porque pues prácticamente decía, "Ah, bueno, tocará ir a hacer eso y tal, tal", y contenta diciéndole a las otras personas lo que le había pasado. Carajo, es una terapia, supongo que es una terapia importante porque es una terapia del corazón. Son ejercicios que la señora tiene que hacer bien o mal. Baile a un patatús y ya, se murió y listo, otro para el costal. Pero los trámites como tal, o sea, carajo, es terrible, es terrible. Es terrible que se le destine uno una media hora, unas 2 o 3 horas. Las citas ya no dicen a qué hora tiene usted la cita. Las citas dicen desde qué momento atiende el médico. Ahí dice, por ejemplo, cuando me quitaron los cornetes de la nariz, los cornetes, los algodones de la operación, decía 2 de la tarde y más, porque el médico ya se sabe que no puede atender a una persona en 5 o 10 minutos. Hay personas que tienen otra serie de procedimientos o los procedimientos se demoran más de lo normal. Y entonces, claro, cuando uno tiene que ir a hacer eso, tiene que apartar todo el día para ese requerimiento médico. Y ninguna empresa le va a dar a uno el día completo como tal. Va a decir, esta persona hace el trámite en 2 minutos y el resto del día se lo disfruta. Porque siempre se piensa en la cuestión del dinero, ¿no? Es una pérdida de tiempo que la persona se vaya a hacer los trámites del, de la EPS. Entonces mejor no lo contrato porque pues como tal, sí, hay personas que madrugamos, por ejemplo, para hacer esas vueltas, porque cuando uno corre con suerte, sale a las 7 de la mañana, llega ya a las 7 de la mañana y a las 8:30 de la mañana ya está uno en la casa. Bueno, si vive relativamente cerca al lugar, por ejemplo, mi caso. Pero si no, se destina todo el día como tal, toda la mañana para hacer un solo trámite. Entonces, es un problema. Sí, o sea, es un problema
grande. Y no simplemente tiene que ver con el hecho de que la EPS sea mala o buena, ¿sí? Es un problema eh, circular, es un problema grande, es un problema multifactorial, ¿no? O sea, la cuestión del transporte, la cuestión de la información que se le da a los usuarios como tal, ¿sí? La cuestión de los tiempos, la cuestión de las filas, ¿sí? Del transporte para llegar allá. O sea, y claro, en todo esto uno dice, carajo, se cayó la reforma a la salud". Yo no estaba a favor, o sí, yo pensaba que, o sea, yo pensaba y pienso que es necesario hacer una reforma a la salud, porque esto no puede seguir pasando. Claro, vuelvo y reitero, yo no tengo por qué quejarme del sistema de salud. Afortunadamente he tenido mis medicamentos desde que tengo la enfermedad. Incluso cuando hacía parte del régimen subsidiado, si bien era el proceso muy lento para tener los medicamentos, nunca me faltaron los medicamentos. Pero yo no puedo hablar simplemente por mi experiencia personal, porque conozco gente, conozco personas que han tenido que mandar tutelas, denunciar, hablar en redes sociales, mostrar sus problemas, sus dificultades como tal, y aún así seguir peleando con el sistema de salud para que por lo menos le hagan un tratamiento. Si bien yo soy de las personas que piensa que dentro de la esquizofrenia hay diferentes grados y que el mío todavía no lo sé clasificar como tal, hay gente que le da más duro, hay gente que los medicamentos no les funcionan como tal, que siempre están en crisis, que siempre tienen que ir al sistema. Afortunadamente, los medicamentos que me dan a mí y las cuestiones, o sea, yo he estado en un estado en un momento, en momentos de mucha estabilidad y tranquilidad, pero no es la regla. Hay gente que tiene que cambiar el medicamento porque el medicamento no le hace efecto o porque los efectos secundarios del medicamento son muy fuertes y lo imposibilitan hacer diferentes cosas, lo adormecen, lo ponen somnoliento, sí, lo ponen, le da mareo, entre otras cosas. Y cuando cambian el medicamento, no les autorizan el cambio del medicamento o dicen que no hay dicho medicamento o cualquier cosa. La falta de medicamentos, que conozco un familiar mío que todos los meses vaya y las personas se encogen de hombros y dicen, no, es que no hay los medicamentos que usted necesita, pase la próxima semana. Entonces esa persona tiene que destinar un día de la semana para pasar después del trabajo en las horas de la tarde, noche, a la EPS, a la farmacia, lo que sea, a ver, ¿será que ya están los medicamentos? No, pase la próxima semana, pase la otra semana. ¿Y qué es lo que tiene que hacer esa persona? Sacar de su propio bolsillo el costo de los medicamentos, el grueso del medicamento y pagarlo él porque pues son medicamentos vitales. Hay gente que tiene que tomar medicamentos para la atención y se encogen de hombros y dicen, no hay, pase tal. Si no tomo el medicamento me muero. Cagada, no hay. Es que no tengo plata para el medicamento, no lo puedo comprar yo. Cagada, ¿sí? Entonces, o sea, carajo, ¿dónde está el sistema de salud perfecto de los cuales hablan los políticos?
políticos que por los altos ingresos que tienen, no tienen la necesidad de utilizar el sistema de salud, la EPS, porque tienen plan prepagado y que hablan desde el plan prepagado que tienen de lo bien que les ha ido en el sistema de salud. Pero por eso digo, no podemos simplemente hablar desde nuestras experiencias personales no, es que a mí me ha ido muy bien, siempre he tenido los medicamentos, las citas las tengo cada 15 días o cada semana. Bueno, por exagerar, ¿no? Porque nadie tiene una cita a la semana siguiente y demás, ¿sí? Y me fue muy bien a mí y entonces pienso que es el caso de todo el mundo. Porque yo vivo cerca a un punto de la EPS y digo, uy, pucha, puedo, o sea, una urgencia, tengo ahí el hospital a 5 minutos, supongamos, o tengo carro y me voy fácilmente allá, pero no es la realidad de todo el mundo. Hay gente que le toca muy duro con el sistema de salud. Y claro, esas personas no tienen voto. A esas personas no les pagaron para decir que el sistema de salud es perfecto. Esas personas prácticamente, o sea, porque claro, los políticos se dejan comprar y defienden un sistema de salud que no es el peor del mundo porque pues afortunadamente se tiene, la población está cubierta. Ojo, la población cubierta en las ciudades y no toda la población de las ciudades. En la ruralidad no hay cobertura. El otro día, una amiga de mi mamá llamó a mi mamá trabaja en el sistema de salud, trabaja, bueno, o sea, trabaja del área de la salud, pero dentro de la investigación. La cuestión es que llama esta amiga a mi mamá. Lo primero que le dice la amiga a mi mamá es que ella es una de las amigas más inteligentes que tiene, que por eso la llama, porque mi mamá es magíster como tal, bueno, estudió temas de microbiología y, y- y bueno, sí, o sea, el área es como la microbiología y la investigación y el cáncer y toda esta vaina. Entonces tiene un conocimiento, no es un médico como tal, no, pero tiene un conocimiento en la salud, más o menos, sí, o sea, tiene conocimiento en la salud. Entonces, claro, llama, no, es que de todas las amigas que yo tengo, usted es la que más sabe del tema de la salud y la persona más inteligente, toda esa vaina. Y le empieza a contar que le dio un dolor la cabeza, pero supremamente duro y que después tuvo un problema del estómago y que, bueno, como tal, le digo, oye, ¿qué crees que sea? Sí, y claro, mi mamá le dijo, no, yo creo que lo mejor es que usted vaya al médico y le diga al médico, mire, me pasó esto, todo esta vaina. Y entre las cosas que le decía mi mamá, le decía, usted tiene que llegar allá casi muerta. Sí, o sea, decirle que el dolor se le dio ahí mismo y que está terriblemente mal y que tal, para que la puedan atender, para que la puedan no, sino para que la atiendan. Porque es que si usted no está grave, no la van a atender. Van a decir, nada, usted tiene un dolor de cabeza, acetaminofén y suerte. Y el problema es que ella no vive dentro de una gran ciudad, sino que allá donde ella vive, o sea, no vive en una ciudad principal. Allá donde ella vive, hay el puesto de salud y solo puede ir de urgencias.
Y creo que estaba en Bogotá y en Bogotá solo le atendían la cuestión de las urgencias. Ella no podía pedir una cita prioritaria. Entonces yo digo, carajo, ¿dónde carajos está el sistema de salud perfecto que hablan los políticos en todos los medios de comunicación y que defienden a capa y espada como tal? Sí, claro, no estoy negando que la EPS no sea buena. O sea, pienso que es una institución que puede favorecer muchísimo y que, o sea, la calidad de la salud, puf, aumentó muchísimo en los últimos años, ¿no? Nadie lo niega, ¿no? Y los políticos encargados de una serie de reformas y de una serie de proyectos de ley como tal, eh, permitieron ampliar la cobertura como tal. Tampoco vamos a endiosar a esos políticos y vamos a decir que, ¡guau!, que son lo máximo, porque no. Son unas porquerías también como seres humanos. Pero la percepción en salud mejoró muchísimo. Muchísimo, pero muchísimo. Pero eso no quiere decir que el sistema sea perfecto o que que el sistema no necesite reformas, no necesite cambios. Los necesita y urgente. Pero bueno, creo que la cuestión es que, claro, hay muchas cosas que se van en papeleo y en trámites. Incluso recuerdo un momento en el cual, por ejemplo, uno podía solicitarle a un familiar que le reclamara unos medicamentos. Ahora necesita de ese familiar que le dé una cédula. Hace un tiempo empezaron, no, es que no simplemente usted puede venir por los medicamentos, tiene que traer una cédula de la persona, tiene que traer una carta escrita y firmada con la persona. Les faltó decir que tenía que estar notariada, ¿sí? Y que debía tener, no sé, sí, o sea, le faltó decir un pocotón de cosas. Claro, llegaba uno con la cédula de la persona o con la fotocopia de la persona y la carta. No, es que no tengo la carta como tal, no le puedo dar el medicamento. Entonces pierde el viaje la persona y pierde el tiempo el paciente que necesita el medicamento. Son barreras de acceso para tener como tal los medicamentos. Sí, o sea, tenaz, tenaz. Y era un problema esa vaina de la carta firmada y toda esa vaina. Y a veces se lo pedían, a veces no se lo pedían, era una cosa, entonces uno a veces llevaba la carta, otras veces no llevaba la carta, más papel para gastar, un montón de cosas. Siempre hay que firmar el papelito que le dan ahí en la cosa, firmar la hoja como tal, ¿sí? Sí. Y todo ese tiempo, ¿sí? Se podría estar aprovechando en otro tipo de cosas. Pero bueno. Así funciona el sistema, ¿no? Así funciona el sistema, sin embargo, hay varios problemas alrededor del sistema, muchos problemas alrededor del sistema. Yo no entiendo la verdad, todos estos políticos que dicen que el sistema es perfecto y que, claro, se basan en su experiencia personal. Una persona que nunca ha utilizado la EPS y que siempre va a la prepagada y que siempre va así como tal. Y que cuando es una cirugía de alto costo utiliza la EPS, porque ahí sí utiliza la EPS como tal. Y claro, se la autorizan como tal porque pues es una persona que tiene el dinero, entonces tiene una serie de privilegios como tal y le autorizan la cita los primeros días y en todo figura como lo primero, ¿no? Y claro, esas personas que utilizan el sistema de salud siempre en el momento de mayor necesidad y todo les sale divinamente,
todo les sale, pero perfecto. Vienen a hablar de, no, el sistema de salud es una maravilla, pero la gente que vive en los bordes de la ciudad, que vive en el sur, en el oriente, en el norte, sí, en los barrios de invasión como tal, que no tienen prepagada ni nada de eso, que están en el régimen subsidiado como tal, y que tienen que salir muy temprano en la mañana, hacer una fila de 20.000 horas como tal, esperar que un agente le dé una serie de papelitos como tal, autorizado por tal cosa, después ir a reclamar el medicamento, esperar y rogarle a los dioses como tal que esté ese berraco medicamento, y si no, reunir de las monedas que tiene por ahí guardadas o pedirle a alguien por favor que le colabore con tal de conseguir el medicamento. Porque es un medicamento para la tensión, es un medicamento para para la diabetes, es un medicamento para una enfermedad crónica y que sí o sí se lo tiene que tomar. Sí, claro, es gente al borde de la muerte. Yo ahorita estoy estable. Sí, o sea, entre comillas, digo, estoy bien, ¿sí? Yo diría, sí, o sea, pero estoy bien gracias a la cuestión del medicamento. No sé cuál sería mi suerte si llegase a quitarme el medicamento, la medicación que tengo. Si me da una alucinación, un delirio o cualquier problema de salud como tal, porque mi enfermedad es crónica y mi enfermedad es a lo largo del tiempo. O sea, yo ya tengo esta enfermedad, yo me voy a morir con esta enfermedad. Pero claro, afortunadamente nunca he tenido no, mentiras. Hubo meses en los cuales tenía que comprar la medicación. Cuando estaba en el régimen subsidiado y no había el medicamento, me tocaba comprar el medicamento. Pero el medicamento que era en pastillas diarias. Ese medicamento costaba en esa época, hace como, ya como 7, 6 años, eh, costaba 50.000 pesos la caja de 30 pastillas. Y claro, eran dos en la mañana, dos en la noche, entonces me alcanzaba como para los 15 días. Y todo 50.000, 50.000, 50.000. Ahorita, ahorita estoy utilizando una inyección, una inyectable, y la cuestión de la inyectable es que es muchísimo más cara. Son como 500.000 pesos. Y claro, yo no lo puedo costear. Yo no puedo costear el medicamento, por más que quisiera, no lo puedo costear. Y claro, vuelvo y reitero, afortunadamente tengo la EPS o tengo el sistema de salud, más que la EPS, el sistema de salud, que me permite también acceder a esos medicamentos. Esos medicamentos, sí, afortunadamente tenemos eso, pero no es el caso de todo el mundo. Y pues hay que buscar que la cobertura en salud y que la cobertura de medicamentos le llegue a todas las personas que necesitan los medicamentos y que necesitan la cobertura en salud. No podemos hablar, vuelvo y reitero, sé que lo he dicho 1000 veces hoy, pero no podemos hablar, alardear de nuestra experiencia personal, de nuestra experiencia de ciudad y pensar que en todos los rincones del país es igual. Pero bueno, pensaba
editar este video, pero creo que no tengo tantos errores como tal en la edición, entonces pues prácticamente lo voy a dejar así, lo voy a publicar en mi canal de YouTube secundario. Una vida esquizofrénica es una vez al mes, o sea, uno oficial, una vez al mes en el cual hablamos de temas de salud, hablamos de temas de accesibilidad al sistema de salud, eh, experiencias personales como tal, lo que sabemos, o sea, lo que nos pasa como tal. Y pues también de alguna manera hacer una denuncia pública de aquello que hay que mejorar. No lo tomen tampoco como, ay, el sistema es lo peor del mundo y hay que reformarlo y cambiarlo todo, porque no. Tenemos un sistema bueno, pero siempre hay que buscar mejorar las cosas. No simplemente porque es bueno o aceptable, ¿sí? Nos vamos a quedar con lo aceptable. No, hay que mejorar las cosas. Porque es que si mejoramos eso, si mejoramos ese aspecto y los diferentes aspectos de nuestras vidas, eh, tendremos una mejor ciudad, un mejor país, un mejor, sí, y es trabajo de todos. Cuando hablé de las problemáticas de movilidad, también hay que pensar que no todo la responsabilidad de que tengamos un sistema de salud, no toda la responsabilidad de que tengamos esos vagones cárcel, esos barreras de acceso para entrar al sistema como tal, es porque los operadores del servicio, porque la gente que financia y que entrega ese servicio tenga el problema. También hay un gran problema ciudadano con respecto a la cultura ciudadana. Pero claro, no podemos pensar esa cultura ciudadana como la culpa es de la gente, ¿sí? Hay que pensar que la gente tiene unas necesidades y tiene unas dificultades de acceso al servicio y que de alguna manera tiene que movilizarse, tiene que usar el sistema. Y hay que atacar esas necesidades y esas dificultades en el acceso al servicio. Hay gente que sí se cuela porque quiere colarse, porque lo que se ahorra como tal al llegar a la universidad se lo puede gastar en una cerveza, por ejemplo, por dar un ejemplo, o en comida como tal. Y lo ha hecho tantas veces que ya le parece cotidiano y que ya piensa que no hay necesidad de pagar el servicio porque se lo puede saltar. Hay que atender a esa persona y decirle, no, es que tú pagas el servicio para que todas las personas que no tengan tantas posibilidades de acceder al servicio puedan acceder también al servicio en un costo más bajo. Hay que atender la realidad de esa persona que está entre la comida y el transporte, entre almorzar en la universidad o, o transportarse a la universidad. Entre las copias de las materias que tiene que coger y, y el transporte. Hay personas que sacrifican un pasaje como tal y esas realidades hay que pensarlas, hay que trabajarlas. O sea, todos tenemos que mejorar esta mierda. Pero lo que nos ha mostrado también las administraciones como tal, los que nos han mostrado en cierto momento los gobiernos, eh, es que lo que importa es la plata. Sí, o sea, eh, lo que importa es que la gente pague el pasaje, ¿no? Que llegue ese dinero al sistema. Sí, y sí, sí, es supremamente importante el dinero.
pero también es supremamente importante preguntarse por qué la gente no lo está pagando. Y no es porque simplemente no quieren pagarlo, ¿sí? Aunque hay gente que no quiere pagarlo, hay gente que no puede pagarlo y esas son las personas a las cuales hay que darles la mayor atención y la mayor visibilización, la mayor, eh, hacerlos lo más visibles posibles, porque son aquellas personas que laboran, que trabajan, que se esfuerzan como tal todos los días y que están encontrando una serie de barreras que los hace tomar decisiones que socialmente no se ven bien. Pero bueno, creo que no es nada más por mi parte, esto es con respecto a Abril, una vida esquizofrénica de Abril. La cuestión es que tuve un bajonazo los primeros meses, los primeros días del mes de abril. La verdad me dio como una mini crisis, podría decirlo yo. Afortunadamente lo controlé, no necesité ir a urgencias como tal. Y pues estoy esperando la cita del próximo mes de psiquiatría para comentarle a esa persona, a la psiquiatra, pues lo que me pasó, porque pues no es normal como tal no levantarse de la cama y pues no querer prácticamente hacer nada. Entonces tengo que apurarme en darle cumplimiento. Ah, no, no, no se ve. Eh, Tengo que apurarme en darle cumplimiento a este proyecto, a los pendientes de este año, de este mes, que son todos estos. Entonces ahorita marcamos esto como hoy y completado. Y tengo que hacer todo eso en menos de 15 días, el podcast, seguir leyendo, seguir haciendo tiempo de estudio, entre otras cosas. Pero bueno, eso será pues para la gente en general que sigue el proyecto en todas sus dimensiones y en todos sus componentes, pues estoy, sí, o sea, pero bueno, creo que no es nada más por mi parte. Muchísimas gracias por ver este directo, este stream, este video, porque va a quedar en YouTube como el correspondiente a abril de una vida esquizofrénica. Y nos vemos pronto. Chao.